Bueno, vamos con otras noticias porque hoy, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a conversar con Josefina Miro Quesada, autora del libro Ser Mujer en el Perú, es coautora junto con Hugo Ñopo. Gracias por acompañarnos, bienvenida a Canal N. Gracias a ti, Tatiana, por la invitación. ¿Cómo están? ¿Cuál es el objetivo en líneas generales de dedicarle este día a la mujer y la niña en la ciencia? ¿Qué es lo que se quiere evidenciar? ¿Qué es lo que se quiere resaltar? Bueno, el propósito es visibilizar la presencia de niñas y mujeres en un campo que ha sido predominantemente masculino. Y todavía ocurre así porque lo vemos con estadísticas que dan cuenta de que de cada 10 científicos solamente 3 son mujeres. ¿No? Estamos hablando de una infrarrepresentación de las mujeres que impacta también en la decisión, por ejemplo, de futuras científicas, ¿no? De niñas, adolescentes que quieren ingresar al campo de las ciencias y tomar la decisión de ser o no, digamos, ejercer o no una profesión vinculada con las ciencias. Entonces, la representación que tienen las mujeres, que todavía es mínima, genera o, digamos, condiciona las decisiones que se tomen a futuro en cambiar la presencia de las mujeres en este campo, ¿no? Entonces, se conmemora ese día con el propósito de poder promover la participación de las mujeres en este espacio y tratar nuevamente de fomentar que exista una, digamos, mayor visibilidad de las mujeres y demostrar que efectivamente tienen, digamos, las mismas capacidades que los varones en poder desenvolverse en el campo de la ciencia, ¿no? De acuerdo, y es que durante muchos años, Josefina, uno ha visto que estas carreras están más vinculadas a lo masculino. Vemos facultades y universidades llenas de hombres en carreras de ciencias, ingeniería y mujeres hacia, o sea, educación, psicología, otras carreras. Me parece que esto pasa también mucho por la forma en la que se nos va educando desde pequeños, ¿no? Mujeres más hacia el lado de los cuidados, más hacia otro tipo de cualidades o resaltar otro tipo de cualidades, y ya cuando uno tiene que decidir qué estudiar, va hacia ese lado, de pronto no encuentra también referentes. Sí, por supuesto tiene que ver por el lado de los referentes, pero en realidad las razones son múltiples, ¿no? Y hay un componente estructural que está vinculado con un sistema de género donde existen expectativas de comportamiento, donde existen roles que se han diseñado para las mujeres y para los espacios en donde deberían desenvolverse, ¿no? Por supuesto, la manera como el género organiza nuestras vidas impacta también en nuestra decisión de estudiar una determinada carrera y luego desenvolverte en determinado espacio profesional. Entonces, digamos que ese factor estructural termina permeando estas decisiones que tomamos las mujeres y que al final termina también repercutiendo en nuestra posición económica en el mercado laboral y por supuesto también impactando en los salarios que puedan tener las mujeres por debajo que el que reciben los varones, precisamente por las carreras que se deciden tomar, que no son decisiones aleatorias, sino que están necesariamente condicionadas por estos factores de género, ¿no? Y lo vemos desde tan tempranas edades cuando ingresamos a una tienda de juguetes. Claro. O cuando llega pues las fechas de Navidad o el día para celebrar a la niñez y vemos con los regalos cómo es que se van, digamos, perpetuando estas expectativas de que las mujeres tienen que ir jugando y ir acostumbrándose con esos roles que la sociedad le impone vinculados a los cuidados. La cocina, el cuidado de los niños a través de con las muñecas, a contraposición de los varones que, digamos, se les regala, ¿no?, juguetes vinculados con las ciencias, los tractores, la ingeniería, ¿no? Y ya desde tan tempranas edades se les está diciendo cuáles deben ser esos espacios donde deberían desempeñarse para ser mujer o para ser varón, ¿no? Entonces, de manera inconsciente vamos adoptando estos sesgos que van a ir eventualmente moldeando nuestras decisiones en la vida e impactar nuestra ubicación en la sociedad, ¿no?, jerárquica. ¿Y cómo podemos hacer o qué debemos impulsar para
tratar de ir rompiendo esos roles, cambiando esa mentalidad inconsciente, como bien señalabas, a veces es inconsciente, para ir avanzando hacia tomar otro tipo de decisiones al momento de estudiar, al momento de trabajar y finalmente lograr una equidad, un balance? Como te decía, las causas son múltiples, ¿no? Pero podemos ir identificando algunas que tienen una raíz cultural, social, como la que te señalaba, vinculada con estas creencias generalizadas sobre los roles y estereotipos de género, pero también podemos, por ejemplo, contribuir en garantizar una mejor distribución de los cuidados al interior de la casa. Una de las razones también por las cuales las mujeres deciden incursionar en determinados espacios, carreras profesionales y tomar determinados trabajos, por ejemplo, más flexibles, es para balancearlo con las cargas que tiene al interior de la casa. Entonces, asumir pequeñas tareas o pequeños cambios al interior de los espacios más íntimos que nosotros tenemos, como es el hogar, puede generar impactar de manera tal que las mujeres puedan disponer de más tiempo para poder perseguir los sueños que desea colmar, que desea lograr. Es muy sintomático que a pesar de que se hayan disminuido estos indicadores sobre la extensión de estas creencias, a lo largo de los últimos años, todavía más del 50% de peruanos considera que las mujeres deben cumplir primero su rol de esposa y de madre antes que el perseguir sus propios sueños, ¿no? Uh-huh. Hay todavía, digamos, ese tipo de mentalidades que tenemos que ir socavando porque parecen niñas, parecen inocuas, pero en el fondo van impactando cómo, digamos, qué tipo de decisiones nosotros tomamos al desempeñarnos en la educación, en el espacio laboral, y eventualmente van a impactar también en el poder o en el estatus o en el acceso a oportunidades y ejercicio de derechos que las mujeres puedan desarrollar, ¿no? Yo creo que el gran desafío es cultural, ¿no? Pero hay que ver también cómo podemos cada uno de nosotros ir cambiando nuestros propios espacios y cómo las tareas se van distribuyendo, ¿no? Marcadas por esas variables de género, ¿no? Darles visibilidad también, ¿no? Porque, por ejemplo, me ponía a pensar, en estos últimos años de pandemia, hemos estado muy atentos a los avances científicos y hemos escuchado también las voces autorizadas de científicas, de doctoras, de biólogas, y son también, o estas mujeres son referentes para niñas que se pueden sentir inspiradas, reflejadas en ellas, pero es también un rol importante de darles esa visibilidad, darles ese espacio y no también siempre convocar, digamos, a las mismas voces que por años hemos escuchado. Sí, por supuesto la representación es fundamental, pero no solamente de género, ¿no? Creo que hay que reiterar que es importante ver mujeres como autoridades o como voces, digamos, que tengan un peso importante en toma de decisiones y en espacios de poder, ¿no? Y personas conocedoras de una determinada materia, sino ver mujeres diversas, ¿no? Mujeres de distintos estratos sociales, con distintas, digamos, identidades, que pueda generar digamos, un efecto mucho más variado, ¿no? En las futuras generaciones de niñas que tienen distintas identidades y que se vean representadas también en aquellas otras mujeres de éxito que pueden ser nuevamente referentes para ellas seguirlas, ¿no? Y como para ir finalizando, Josefina, después de la investigación que has realizado para escribir el libro, ¿cómo es ser mujer en el Perú? Es una pregunta compleja que necesita tener una aproximación, digamos, centrada en qué estamos hablando, ¿no? Es decir, ser mujer en el Perú implica el desarrollo de una serie de barreras que se presentan a lo largo de la vida de una mujer que es niña, que es adolescente en distintas, digamos, etapas etarias, pero también que se intersecta con las distintas problemáticas vinculadas a otras estructuras de opresión, como el racismo, como el clasismo, como el capacitismo, que implica que mujeres con discapacidad tengan mayores barreras que aquellas que no tienen. Entonces, depende en qué espacio se desarrolla una mujer, los desafíos que se presentan y, por supuesto, las soluciones que se pretendan atajar. El libro está estructurado de una manera tal que pretende acatar, digamos, abordar cada uno de estos espacios. No hay una solución ni una varita mágica para resolver el problema de la desigualdad de género,
pero creo que es importante tener una mirada sectorial de en qué espacios hay que identificar las barreras que existen para que las mujeres puedan ejercer derechos, por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia, pero también el derecho a la participación política en el ámbito, por supuesto, de la política, como también una mayor, garantizar el mayor acceso a oportunidades laborales, ¿no?, en el espacio laboral. Entonces, el libro lo que busca es proveer de una radiografía de lo que es la situación actual, es decir, el diagnóstico de acuerdo a data, de acuerdo a estadística, que permita dar una pincelada sobre dónde nos encontramos en el campo de la lucha contra la violencia de género, que es, digamos, que la manifestación más cruenta de la desigualdad de género, a su vez también en los espacios del trabajo, de la educación, de la justicia, de la política, que buscan nuevamente dar cuenta de esas distintas problemáticas que deben atajarse nuevamente con una mirada sectorial y una mirada interseccional también, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, lean Ser Mujer en el Perú. Muchísimas gracias, Josefina, por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, son las 5 de la tarde con 44 minutos. Vamos nosotros con más información.